Página 47 de 366. Evolución, una teoría en crisis, Michael Denton, 1985. Capítulo 2. La teoría de la evolución. 2.3. La evolución se deslinda de Dios. Un aspecto de la homología era especialmente difícil de explicar mediante una teoría de la creación especial, la existencia de órganos rudimentarios. Sería imposible nombrar a un solo animal superior en el que una u otra parte no se encuentre en estado rudimentario. En los mamíferos, por ejemplo, los machos poseen mamas rudimentarias en las serpientes, un lóbulo de los pulmones es rudimentario en las aves, el ala bastarda puede considerarse con seguridad como un dedo rudimentario, y en algunas especies el ala entera es tan rudimentaria que no puede utilizarse para volar. ¿Qué puede ser más curioso que la presencia de dientes en fetos de ballena, que cuando crecen no tienen ni un diente en la cabeza o los dientes, que nunca atraviesan las encías, en las mandíbulas superiores de los terneros no nacidos? La anatomía comparada no solo reveló una unidad subyacente en el diseño de cada grupo de organismos, sino que también reveló que las diferentes especies dentro de cada grupo poseían características únicas, y que la distribución de estas características se ajustaba a un patrón altamente ordenado que permitía clasificar a las especies en una jerarquía de clases cada vez más inclusivas. El diagrama a continuación muestra un esquema de clasificación para un grupo de especies de mamíferos relacionadas. Se pueden agrupar en función de similitudes compartidas en diferentes categorías, especies, géneros, familias, órdenes, y estas categorías se pueden organizar en una jerarquía de rango ascendente, ordenando los subgrupos más pequeños dentro de subgrupos sucesivamente más grandes. Veamos un ejemplo de especie, género, familia y orden. El chacal, el lobo y el coyote pertenecen al género Canis. El zorro americano y el zorro europeo pertenecen al género Vulpes. Ahora bien, Canis y Vulpes pertenecen a la familia Canidae. El gato y el ocelote son hijos del género Felis. El león y el tigre son del género Pantera. Los géneros Felis y Pantera son hijos de la familia Felidae. Ahora vemos que las familias Canidae y Felidae pertenecen al orden Carnívora. Desde la época clásica se sabe que los organismos vivos pueden clasificarse según sus similitudes de forma y estructura en varias divisiones principales conocidas como filos y que estos pueden subdividirse sucesivamente en grupos más pequeños y restringidos. La división más pequeña que se emplea habitualmente es la de especie. Este término se ha aplicado a una población de organismos reproductivamente aislados que poseen en común uno o más rasgos distintivos y reproducen sus características de crías infértiles. Las estimaciones del número de especies conocidas varían mucho, dependiendo de la forma en que el investigador defina el término. Un grupo de especies estrechamente relacionadas comprende un género, un grupo de géneros constituye una familia, las familias relacionadas se agrupan en órdenes, los órdenes relacionados en clases y las clases en filos, las divisiones primarias de los reinos animal y vegetal. El tema de la clasificación se aborda con más detalle en el capítulo 6. Los biólogos predarwinistas creían que todas las categorías representaban un plano tipo ideal que había sido concebido en la mente de Dios. Todos los miembros de una categoría particular representaban expresiones de un tema eterno básico que era una parte fija e inmutable del plan de Dios para la creación. Así, todos los mamíferos eran variaciones del tema de los mamíferos, todos los gatos variaciones del tema de los gatos, y así sucesivamente. Darwin sostuvo que la evolución proporcionaba una explicación radicalmente diferente pero muy satisfactoria del orden jerárquico de la naturaleza. Si no me engaño mucho, creo que el sistema natural se basa en la descendencia con modificación,
que los caracteres que los naturalistas consideran que muestran una verdadera afinidad entre dos o más especies son los que se han heredado de un progenitor común, siendo toda clasificación verdadera genealógica, que la comunidad de descendencia es el vínculo oculto que los naturalistas han estado buscando inconscientemente, y no algún plan desconocido de creación, o la enunciación de proposiciones generales, y la mera unión y separación de objetos más o menos iguales. El diagrama que figura a continuación muestra con qué facilidad se puede interpretar un esquema de clasificación como el anterior en términos de un árbol evolutivo. Es evidente que Darwin consideró que el fenómeno de la homología, el patrón jerárquico de la naturaleza y muchos otros aspectos de la anatomía comparada proporcionaban pruebas circunstanciales muy poderosas para sus afirmaciones macroevolutivas. Escribió sobre tales hechos. Proclamo tan claramente que las innumerables especies, géneros y familias con las que está poblado este mundo descienden todas, cada una dentro de su propia clase o grupo, de padres comunes, y todas han sido modificadas en el curso de la descendencia, que yo adoptaría sin dudarlo este punto de vista incluso si no estuviera respaldado por otros hechos o argumentos. La paleontología también proporcionó a Darwin pruebas de que la evolución había ocurrido. El registro fósil reveló que la historia de la vida en la Tierra fue en general una historia de progreso desde tipos de vida simples a otros más complejos. Los primeros organismos que aparecen en el registro fósil son invertebrados simples y plantas simples como las algas marinas y las algas. Más tarde aparecen los vertebrados más complejos, primero los peces, luego los anfibios, seguidos por los reptiles y los mamíferos. Además, incluso dentro de grupos particulares, los tipos más especializados tendían a aparecer más tarde. Esta sucesión general era exactamente lo que se esperaría si la evolución hubiera ocurrido de hecho. Otra pieza de evidencia paleontológica que le pareció a Darwin sugestiva de macroevolución fue la sucesión de tipos relacionados durante periodos de millones de años dentro de áreas geográficamente aisladas de dimensiones continentales. Ejemplos de este fenómeno citados en el origen fueron la notable sucesión de especies marsupiales en Australia y el desarrollo de la exótica y única fauna de mamíferos en América del Sur mientras ese continente estuvo aislado de América del Norte durante 40 millones de años hasta que se reformó el Istmo de Panamá hace unos 5 millones de años. En la teoría de la descendencia con modificación, la gran ley de la sucesión duradera, pero no inmutable, de los mismos tipos dentro de las mismas áreas, se explica de inmediato los habitantes de cada parte del mundo tenderán, obviamente, a dejar en esa parte, durante el siguiente periodo de tiempo, descendientes estrechamente relacionados, aunque en cierto grado modificados. La nueva visión materialista y evolucionista de la naturaleza presentada en el origen era la antítesis absoluta de la visión creacionista anterior. Mientras que, según los conceptos creacionistas, el diseño de la vida y la complejidad adaptativa de cada tipo era el resultado de una actividad intencional por parte de Dios, según Darwin era en última instancia el resultado de un proceso enteramente aleatorio. La posición creacionista era que la naturaleza viva era un sistema estático discontinuo donde la jerarquía de los seres vivos estaba dividida por divisiones fundamentales e insalvables en una serie de tipos, pero la teoría evolucionista de Darwin veía el mundo orgánico básicamente como un continuo de formas siempre cambiantes, donde la variación es radical y siempre tiende hacia la innovación creativa. El propio Darwin no veía límites a la magnitud del cambio evolutivo ni al poder de la selección natural para moldear incluso las adaptaciones más complejas. Al final de El origen de los seres vivos no se amilana ante la última implicación de que toda la vida había evolucionado a partir de una fuente común. Aunque no amplía su teoría en El origen de los seres vivos para incluir el origen de la vida, se le había ocurrido la posibilidad de que el surgimiento de la vida también pudiera explicarse en términos evolutivos naturalistas. En un pasaje citado a menudo,
especula sobre el origen de los sistemas vivos a partir de una solución caliente de compuestos orgánicos a través de una sucesión de agregados químicos cada vez más complejos. Se dice a menudo que ahora están presentes todas las condiciones para la primera producción de un organismo vivo que podrían haber estado presentes en cualquier otro momento. Pero sí, y qué gran sí. Pudiéramos concebir que en un pequeño estanque cálido con todo tipo de amoníaco y sales fosfóricas, luz, calor y electricidad se formara una proteína lista para sufrir cambios aún más complejos en la actualidad, dicha materia sería devorada o absorbida instantáneamente, lo que no habría sucedido antes de que se formaran los seres vivos. Darwin nunca afirmó que su teoría pudiera explicar el origen de la vida, pero la implicación estaba ahí. Así, no solo Dios fue desterrado de la creación de las especies, sino de todo el ámbito de la biología. Aunque Darwin tenía claras casi todas las ideas clave del origen en su mente ya en 1838, deliberó durante 20 años antes de comprometerse públicamente con la evolución. Varios factores fueron probablemente responsables de este retraso. Uno puede haber sido su carácter polémico y antirreligioso. Sabemos que su esposa, con quien era muy cercano, encontró sus opiniones perturbadoras ya que le parecía que estaban alejando a Dios cada vez más. El propio Darwin era perfectamente consciente de la tremenda implicación de las afirmaciones del origen y en particular del concepto de evolución por selección natural que eliminaba la mano de Dios del diseño de la vida. Sus propias creencias religiosas se habían ido erosionando gradualmente a medida que crecía su fe en la evolución y, como persona sensible, debió de haber visto que la eliminación del sentido y el propósito de la existencia humana, que era la conclusión ineludible de su posición, era para muchos, incluida su esposa, una realidad profundamente perturbadora de aceptar. Algo de las agonías personales con las que pudo haber tenido que lidiar se insinúa en la conmovedora carta escrita por su esposa. En ella, le pide de la manera más amable posible que intente comprender su sensibilidad religiosa y las dificultades que tiene con su teoría. El estado mental que deseo conservar con respecto a usted es sentir que, mientras actúe consciente y sinceramente deseando y tratando de aprender la verdad, no puede estar equivocado, pero hay algunas razones que se me imponen y me impiden ser siempre capaz de darme este consuelo. Me atrevo a decir que usted ya ha pensado en ellas muchas veces, pero escribiré lo que ha estado en mi cabeza, sabiendo que mi propia familia querida me lo permitirá. Tu mente y tu tiempo están llenos de los temas más interesantes y de los pensamientos más absorbentes, es decir, el seguimiento de tus propios descubrimientos, pero que te hacen muy difícil evitar dejar de lado, como interrupciones, otros tipos de pensamientos que no tienen relación con lo que estás investigando, o poder prestar toda tu atención a ambos lados de la cuestión. Me parece también que la línea de tus investigaciones puede haberte llevado a considerar principalmente las dificultades de un lado, y que no has tenido tiempo de considerar y estudiar la cadena de dificultades del otro, pero creo que no consideras que tu opinión esté formada. No puede ser que el hábito en las investigaciones científicas de no creer nada hasta que se demuestre algo influya demasiado en tu mente en otras cosas que no se pueden demostrar de la misma manera y que, si son ciertas, es probable que estén más allá de nuestra comprensión. No sé si esto es argumentar como si una parte fuera verdadera y la otra falsa, cosa que yo quería evitar, pero creo que no. No estoy del todo de acuerdo contigo en lo que una vez dijiste de que, afortunadamente, no había dudas sobre cómo se debía actuar. Creo que la oración es un ejemplo de lo contrario, en un caso es un deber positivo y tal vez no en el otro. Pero me atrevo a decir que te referías a acciones que afectan a los demás y entonces estoy casi de acuerdo contigo, si no del todo. No deseo ninguna respuesta a todo esto, para mí es una satisfacción escribirlo y, cuando te hable de ello, no puedo decir exactamente lo que quiero decir,
y sé que tendrás paciencia con tu querida esposa. No pienses que no es asunto mío y que no significa mucho para mí. Todo lo que te concierne a ti me concierne a mí, y sería muy infeliz si pensara que no nos pertenecemos el uno al otro para siempre. Una idea de los conflictos que se vivían en la mente de Darwin se desprende de lo que escribió al final de la carta. Cuando muera, sepan que muchas veces he besado y llorado por esto. CD. Tales comentarios desmienten la imagen que a menudo se presenta de Darwin como un agnóstico científico testarudo. Por el contrario, si algo hizo fue defender a regañadientes sus opiniones y muy lejos de ser un cruzado despiadado contra la religión y el oscurantismo religioso como lo fueron tantos de sus seguidores, como ese archianticlerical Thomas Huxley. Página 52.